tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, feliz domingo para todos, claro que sí, ya estamos acá, transitando un nuevo capítulo de este programa que tiene que ver, ¿no?, con que juntos sigamos cambiando la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, como siempre lo decimos, entendiendo cada decisión, cada opción como válida. Si estás en la ciudad de Rosario, sabés que nos podés estar viendo a través del canal 64 de Claro, pero como siempre te lo decimos, traspasamos fronteras, llegamos a distintas localidades, ciudades, provincias de la Argentina por diferentes operadores de cable y claro que sí, en la virtualidad el estreno también lo tenemos ahí en el canal de YouTube Vive TV Argentina y en nuestro propio canal nos buscás con nuestro nombre. ¿Y ustedes para cuándo? ¿Qué es esta famosa pregunta, ¿no?, que muchas veces se le hace a aquellas personas que va pasando el tiempo y aún no tienen hijos? Por eso acá estamos precisamente para derribar todos esos mitos, a veces hasta prejuicios, creencias que circulan sobre la maternidad y o paternidad. Bueno, siempre te invitamos a que también puedas participar. Acordate que están a disposición todas nuestras redes sociales y por otro lado, ahí encontrás también la pantalla en excelencia en el www.vivetv.com.ar. Hoy vamos a abocarnos a hablar de aquellas personas que sí deciden tener hijos y claro, empieza a pasar el tiempo, aparecen obstáculos, desafíos, quizás no es como lo imaginaban y empiezan a sucederse ciertas cuestiones que hacen que esta persona necesite acompañamiento. Por eso vamos a compartir el programa de hoy con ella, que es profesional del ámbito de la psicología, hace muchísimo tiempo, ¿no?, que viene precisamente trabajando desde esa área. Somos colegas también en el coaching ontológico, con todo lo que eso también puede aplicar, ¿no?, desde ciertos recursos, ciertas herramientas para poder duelar aquello que se soñó de una forma y que hoy está haciendo de otra. Así que ya la presento a la licenciada Natalia Gogol-Olmeria. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Cari? Muchas gracias. Muy bien. Para nosotros es un gusto tenerte en el programa, nos parece algo muy valioso esto de poder visibilizar, ¿no?, como yo decía, estas sensaciones, estas situaciones en definitiva que muchas personas a veces tienen que traspasar y que hoy pueden estar viéndonos y quizás todo lo que estemos acá compartiendo les pueda hacer sentido. Yo decía que vos contás con una amplísima trayectoria, venís trabajando en todo lo que ahí quizás aparece en aquellos que eligen el camino de la maternidad y o paternidad, muchas veces también a través de los tratamientos de reproducción, ¿no?, y donde empiezan a aparecer hasta palabras, vocabulario, ¿no? Si decimos, ¿qué es una ovodonación? ¿Qué es una donación de gametos? Wow, es como mucha información de pronto y bueno, y ahí aparece también tu figura, ¿no?, y tu expertise como para dilucidar y desasnar todo eso que ahí los tiene bastante ocupados y hasta, ¿por qué no?, hasta preocupados. Sí, totalmente. Primero, bueno, agradecer y resaltar este espacio, ¿no? Digo, me parece que ya desde el título del programa invita a pensar en muchas cuestiones. Bueno, vengo viendo todos los programas, todos los temas, me parece súper interesante. Me parece que este espacio es más que valioso para todas las personas, para visibilizar, para entender que hay diferentes formas de llegar a la conformación de una familia. Y sí, este camino yo siempre digo que no es un camino recto, ¿no?, que hay avances, que hay retrocesos y que es importantísimo poder estar acompañado. Digo, esto es algo que señalo siempre desde el inicio, desde cualquier tratamiento de reproducción asistida, hasta incluso, bueno, después también, porque es un camino muy complejo, ¿no? Digamos, creo que las personas nos educan y nos enseñan de determinada forma, creemos que llegar a conformar una familia es puertas para adentro, es desde la mirada más biológica, desde la mirada como más natural, como se dice. Y sabemos que hay muchas personas, de hecho, según las estadísticas, sabemos que una de cada 6 personas va a experimentar, una de cada 6 parejas, podemos decir, va a experimentar dificultades reproductivas a lo largo de su vida. Y me parece que hoy en día cada vez se habla más de esto, ¿no? No sé si vos estás escuchando que baja la natalidad, que los embarazos son de edades cada vez mayores, que cada vez se requieren más tratamientos de reproducción asistida para poder llegar a conformar una familia.
me parece que está como muy actual el tema de la postergación de la maternidad y o paternidad y cómo esto empieza a impactar quizás en tener que, bueno, emocionalmente y además de tener que recurrir a determinadas técnicas. Yo coincido plenamente con esto que vos estableces, Natalia, por un lado, bueno, cómo estamos siendo testigos también de una etapa de muchas transformaciones, incluso en estos últimos años, ¿no? Cuando iniciaba este camino, este programa de televisión, ¿Y ustedes para cuándo? No era tanto lo que ahí aparecía en las redes sociales, hablo puntualmente de aquellas personas que se animaban a contar que estaban haciendo un tratamiento de reproducción, aquellas que ya lo habían hecho y mostraban, ¿no?, un poco todo lo que eso había implicado, mujeres que han decidido no maternar por circunstancias o por elección. Digo, esto empezó como a hacerse mucho más fuerte en este último tiempo. Y también coincido en esto que decís, bueno, acá en la Argentina hace unos días atrás inició un nuevo ciclo lectivo y bueno, y aparecían algunos informes, ¿no?, en los medios sobre cómo muchas instituciones educativas no tenían alumnos, cuando hasta hace un tiempo atrás, unos años atrás, no había cupo, no había que apurarse como para inscribir en el jardín, en el maternal, en la escuela primaria, y hoy, bueno, eso también da cuenta de cómo se ha modificado esto a nivel sociocultural. Sí, el otro día justo una paciente, estábamos conversando y me decía, ¿y por qué está pasando eso, Nati? Me dice, ¿por qué está pasando esto? Porque hablábamos de las estadísticas que había salido, que hasta incluso en España también hay estadísticas de cuántos nacimientos o embarazos son a través de técnicas de reproducción asistida, que es bastante alta la cifra. Me decía, ¿por qué pasa esto? Y yo creo que los cambios socioculturales van por un lado y no están acompañando como los cambios biológicos, ¿no? El cuerpo biológico, sabemos que las mujeres a partir de los 35, bueno, se difunde mucho esto, hay un descenso de la reserva ovárica, puede haber dificultades reproductivas, y me parece que hoy en día quizás, por suerte, pienso yo en algún punto, algunas mujeres empiezan a plantearse otras cuestiones primero, antes que la maternidad. Digamos, siempre la mujer estuvo muy asociada solamente a la cuestión de ser madre, y creo que actualmente hay algunos cambios sociales y culturales en donde quizás algunas personas empiezan, ¿no?, como a quizás priorizar o empezar por otros recorridos. La verdad que la mayoría de mis pacientes quisieron terminar una carrera, quisieron establecerse en sus espacios laborales, quisieron conformar una pareja, como que quisieron primero como satisfacer algunas de sus necesidades, y luego cuando dicen, bueno, me parece que es el momento, dice, dejamos de tomar los anticonceptivos, nos pusimos de acuerdo, este es el momento para formar una familia, empieza a ocurrir que eso no es de esa forma, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, recurren a este espacio, por suerte, para poder hablar de todo lo que eso implica, ¿no? Este duelo que yo digo, los duelos silenciados de reproducción asistida, que es que, bueno, generalmente uno asocia el duelo con una pérdida real, ¿no? Podemos pensar un familiar, algún vínculo, ¿no?, que se tuvo y se pierde. Y en todo lo que hace reproducción asistida, el duelo no es necesariamente de algo real, sino más bien es eso invisible, es eso que se deseaba, es algo que se quería, ¿no? Conformar una familia de determinada forma, de determinada manera, como nos enseñaron, como nos explicaron. Y ahí empieza como el primer duelo, ¿no? Digamos, yo creo que todas las personas que empiezan con los procesos de diagnóstico y empezar a ver, bueno, por qué no están pudiendo lograr el embarazo, tienen este primer duelo, que es por ahí enterarse o que no lo van a poder hacer de la forma en la que habían pensado que eso iba a ser. Qué interesante esto que traes, Nati. Sí. La verdad que te interrumpo porque me parece sumamente valioso, porque si bien los seres humanos vamos, ¿no?, en un proceso de duelo permanente, porque la vida es movimiento y el cambio, ¿no?, es constante. Bueno, cuando puntualmente se habla de todo esto que quizás una persona o una pareja había idealizado, ¿no?, para su futuro, yo veía un poco ahí las placas que compartí el DIR en pantalla, que son extraídas de tus redes sociales, de tu trabajo. Vos hablabas de duelos invisibles precisamente, y de esto que a veces no se manifiesta, que se vive mucho en silencio, ¿no? Y cómo es de a poquito, porque sabemos, como lo hemos abordado en más de una ocasión en este programa, que los tratamientos de reproducción
son un camino muchas veces de ida, ¿no? Y que van implicando cada vez sumar algo más y en cada etapa, bueno, duelar y reinventarse y volver a empezar. Digo, entonces, cuán importante es ahí contar, como yo decía en la presentación, con algunas propuestas que vos podés brindar en el consultorio, con estos recursos, para no perder el foco, ¿no? Porque creo que eso es algo que yo siempre destaco y que cuestiono muchas veces de los tratamientos de reproducción, que es esta búsqueda cuasi obsesiva por ser madre y olvidarnos de todo lo otro que también forma parte de la vida. Sí, te escuché en otras entrevistas estas preguntas de si es deseo, obsesión o... Mira, en esto cuando hablabas de mi doble formación, ¿no? Digo, psicóloga de base desde los 24 años y todo lo que es el coaching lo hice más hace poco tiempo en realidad. Fue como una búsqueda primero personal y luego dije, ¿por qué no? Hay un prejuicio, ¿no? Psicólogo, coach, bueno, ¿por qué no? Y me encantó vivir el proceso y es por eso que elegí estudiarlo y así se lo cuento a mis pacientes. Y creo que todo lo que fue el coaching y las herramientas me ayudaron mucho a trabajar esta temática actual, ¿no? Porque si bien mi base era de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Pensando desde el psicoanálisis y demás, yo me daba cuenta que en el consultorio, en el día a día, la temática y lo que surge requiere de otro abordaje, ¿no? A veces no es demanda de análisis, es más, esta es mi angustia, este es mi problema, ¿cómo poder resolver esto ahora? Por esto que decís, ¿no? Porque es un camino como de ida y nunca se sabe, hay que ir para atrás, hay avances, retrocesos, hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Porque quizás se pensaba que podía ser con óvulos propios, en un momento ya no, es con óvulos donados. Tengo pacientes que después hacen gestación por subrogación, tengo pacientes que después deciden la adopción, o sea, los caminos van corriendo un poco, en el camino se van recorriendo diferentes formas. Y el coaching ahí me ayudó mucho a veces, como vos decís, para quitar el foco, como vos decís, de la obsesión, que hay que ver si están así, sino más bien a veces hay algunos ejercicios que a mí me ayudan a que la persona pueda primero ver su vida como un todo, ¿no? Y pensar en todas las áreas que tiene la vida. Porque a veces, como vos decís, pareciera que donde hay una dificultad es donde nos centramos, ¿no? Y es esta dificultad y es lo que quiero y parece que... Es un mecanismo que nos pasa a todos. A veces, viste, vemos lo que no tenemos y nos cuesta mucho ver lo que sí tenemos, porque en el momento estamos enfocados en que queremos lograr eso que no tenemos en este momento. Y es lógico y nos pasa a todos con diferentes cosas de la vida. Entonces, a veces con el coaching lo que podemos visualizar es esto, ¿no? La vida, todas las áreas, la laboral, las amistades, la familia, el trabajo, la recreación, ¿no? Y podemos ir ubicando en dónde estamos con el foco más puesto y poder decir, bueno, mi vida tiene todo esto. O sea, formar una familia, la reproducción, tiene este pedacito de mi vida, ¿no? Entonces, quizás decir, bueno, este deseo está y no lo vamos a minimizar ni mucho menos, pero quizás cómo tratamos de fortalecer otras áreas de la vida, poder... hay personas, me pasa con pacientes, generalmente mujeres, y ahí hablamos de cierta desigualdad, que están atravesando un proceso de reproducción asistida, que van, viste, avanzando, retrocediendo de acuerdo a la situación que las lleva a eso, y les surgen propuestas de trabajo. Les surgen propuestas de trabajo. Y me dice, ¿qué hago? Me dice, porque yo estoy en el medio de un proceso. Si yo cambio de trabajo, y es lo que desean un montón, y llego a quedar embarazada, ¿cómo les digo que estoy embarazada cuando estoy en el periodo de prueba? ¿No? Y entonces a veces hasta algo que pareciera tan lindo, que es como un cambio laboral, en ese momento se vuelve un obstáculo, como una piedra, ¿no? Ni hablar si tienen vacaciones, viajes, ¿qué hago? ¿Viajo o no viajo? Porque quizás voy a estar embarazada. Hoy una paciente me decía que tiene que viajar afuera un mes y demás, me dice, bueno, yo hoy y está buscando, no está en tratamiento, está buscando. Me decía, hoy pensé la escena viajando, estando embarazada con la panza, o también me la pensé estando sin la panza, como para no angustiarme, como que lo veía como un avance. Pero digo, hasta cosas tan, como podemos decir, tan, no sé, de la vida común, ¿no? Como es un viaje, un cambio de trabajo, cuando están las mujeres en esta situación, a veces se convierte en una dificultad, ¿no? Como tener que decidir, ¿hago esto o no lo hago? Por si
llego a quedar embarazada o si el tratamiento de fertilidad funciona. Entonces, la vida se ve un poco condicionada. Entonces, ahí es trabajar, bueno, este es un proyecto, este es un deseo, pero también darle lugar a otros proyectos y otros deseos, ¿no? Tratar de empezar, como digo yo, a compensar un poco, a nivelar un poco esta vida que a veces pareciera que es solo de turnos médicos o de resultados. Sí, y además me parece sumamente interesante esto que traes, ¿no? Y que esta paciente haya imaginado también, bueno, esto tiene que ver puntualmente con que iba a ser un próximo viaje, pero es decir, bueno, estaré con panza o también me imagino sin panza, ¿no? Porque esta cuestión de verse, quizás a muchas de las que están hoy en plenos tratamientos de reproducción o que están con el objetivo puesto en ser mamás, les es muy difícil pensar su vida sin hijos, ¿no? Es una de las cuestiones que yo desde acá todo el tiempo promuevo. No es el fracasaste, ¿no? Porque esta es una cuestión que a mí siempre me gusta resaltar porque, bueno, parece que siempre se muestran los, entre comillas, finales felices, ¿no? Como que el final feliz es cuando lograste quedar embarazada, cuando lograste tener un hijo. Y no, la felicidad no tiene que ver con eso, pero es muy difícil aún, ¿no? de instaurarlo esto, porque claro, venimos de mucho tiempo con sesgos, con mandatos, ¿no? Con esto de lo tradicional, lo que se suponía que había que hacer en este manual de la vida. Por eso me gustaba también una de las placas, que no tenemos nada bajo control. Parecía que antes estaba todo diseñado para ir cumpliendo el pasito a paso como si fuera una receta de cocina, y claro, cuando había algo que no se lograba, uy, el problema entonces soy yo, estoy fallada, no soy igual que otras mujeres. Digo, me imagino que esas cuestiones, Nati, también aparecen ahí en el consultorio. Aparecen muchísimo y esto que traes vos de sentir como la falla, ¿no? Digo, hay algo que es como por un lado desde la posición también, si uno quiere, narcisista, ¿no? Digamos, como yo quiero tener esto y si no lo tengo, es como siento una falla, ¿no? Como que de hecho se asimila un poco como el cuerpo funciona en tal cuerpo fértil, ¿no? Y por ahí si esta persona no se siente fértil, se asemeja más hasta incluso a una castración. Entonces, yo creo que, de hecho, la otra vez una paciente que estaba iniciando un proyecto de gestación por subrogación, de hecho me dijo la otra vez, como, bueno, siento como, o no lo intenté lo suficiente, o mi cuerpo no es igual a la del resto. Ocurre mucho esto, de no sentirse igual. Y yo a veces digo que el cuerpo pone límites también, no todos somos iguales, no todas las personas somos iguales, desde características físicas, desde personalidades, y me parece que es entender que no es que el cuerpo falla, sino que tiene un límite. Hay personas que tienen dificultades reproductivas a los 30 años, hay personas que lo tienen a partir de los 40, digo, no hay algo igual para todos y todas. Y me parece que esto quizás es lo que más a veces cuesta entender. Yo durante muchos años estuve muy posicionada en la prevención del embarazo adolescente, toda como mi carrera, bueno, como te comentaba, trabajé en el Ministerio de Salud muchos años y siempre estaba el foco, ¿no? En la prevención del embarazo adolescente, obviamente, en que se pudiera elegir, decidir y demás. Y después cuando empecé a trabajar todo lo que fue reproducción asistida, me di cuenta que hay mucho del discurso me enseñaron que cuidándome no iba a quedar embarazada, por ende, si dejaba de cuidarme, quedaba embarazada en el instante, ¿no? Entonces, bueno, hace muchos años que estoy desde el otro lugar, ¿no? Y quizás informando que no todas las personas somos iguales, ¿no? Fabuloso, me parece que eso es súper importante todo lo que estás transmitiendo, conceptos muy claros también, donde como decíamos anteriormente y dije también en la presentación, seguramente le van a hacer sentido a muchos de los que nos están viendo en este momento. Ahí leíamos esto de los vínculos, ¿no? Porque claro, cuando uno conforma una pareja, muchas veces también desde el amor, ¿no? Y decide tener hijos, maternar, paternar, y empiezan a aparecer estos obstáculos en el camino. ¿Qué pasa ahí, no? La famosa palabra infertilidad que viene, ¿no? a la vida de estas personas. Y acá no se trata, bueno,
vos sos el que no podés, yo sí puedo, o viceversa, ¿no? Siempre decíamos es la pareja, ¿no? O los dos que están queriendo este camino, los que tienen que atravesar todo un proceso. Y creo que, bueno, vos ahí publicabas esto, ¿no? Que en la infertilidad es como que se pone a prueba el vínculo, ¿no? Cuánto había en esto que se había generado con un otro, de un deseo honesto y auténtico desde diferentes ámbitos, y no solamente pensando, ¿no?, en esto de, no voy a utilizar la frase formar una familia porque no es la que nosotros abogamos, hay familias de 2 y hasta de 1, si se quiere, pero digo, pensando en eso, que hoy no está dándose como lo habíamos imaginado, y bueno, ¿qué empieza a pasar en estas relaciones, Nati, también? Sí. Hay algo que me gustaría resaltar, que yo tengo un tema con decir infértil, ¿no? De hecho, la otra vez lo hablaba con una paciente. A mí me gusta, me vas a escuchar hablar mucho de dificultades reproductivas. Ajá. Creo que si bien la Organización Mundial de la Salud habla de la infertilidad y dice que, bueno, sucede después de 12 meses de estar buscando sin lograr un embarazo, creo que a veces hablar de que como que la persona es infértil genera como un estigma, ¿no? Y una cuestión ahí con una connotación negativa. Yo siempre hablo de dificultades reproductivas porque entiendo que mediante las técnicas hay algo de esto que se puede, en muchos casos, ir revirtiendo o solucionando. Eso por un lado. Y en la pareja ocurre que, las causas de infertilidad o de dificultades reproductivas, bueno, así lo dice la OMS, de infertilidad pueden ser por el lado de la mujer, por el lado del varón, por la combinación de ambos, o hay una que es sin causa aparente, es decir, que se estudia al hombre, se estudia a la mujer y no hay nada. Esa es difícil, es durísima, porque es, bueno, quiero que me digan por qué. Claro. Pero ¿qué pasa? Aunque la dificultad reproductiva sea por el caso del varón, ¿no? Digamos, por alguna cuestión del esperma o lo que fuese, realmente todo el proceso se da en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber esta como diferencia en que la mujer es la que va, se hace los estudios, las ecografías, y el varón muchas veces no sabe cómo posicionarse, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Cómo ubicarse en este tratamiento que de por sí va mucho al cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces ahí empieza a haber, yo siempre digo como ciertas crisis, ¿no? Porque una misma situación no se entiende igual entre dos personas. Cada uno lo va a entender desde su historia, desde sus vivencias, y por ahí mediante las sesiones de terapia muchas veces he tenido parejas, a veces tengo solamente mujeres, y como bueno, también cuento con un equipo especializado, generalmente derivamos a la pareja con algunas de mis colegas para poder, ¿no?, trabajar por separado, después trabajar en conjunto en estos espacios de diálogo, ¿no? En qué significa para mí, cómo estoy viviendo yo esto. Otro día una paciente me decía, yo creo que él me debería entender por lo que estoy pasando. Yo digo, ¿y por qué debería entender? Y porque me conoce de que tenemos 20 años. Bueno, pero quizás esto que vos estás pasando lo estás viviendo de esta forma y él lo está viviendo de otra, ¿no? Se empiezan a perder espacios del compartir porque alguno está muy enojado, más enojado que el otro, cree que el otro no está haciendo lo suficiente, ¿no? Que no está comprometido lo suficiente. Empiezan a haber muchos desacuerdos y yo creo que ahí la comunicación es fundamental. Obviamente esto en el caso de proyectos que sean, como vos decís, con una pareja de a dos, ¿no? Claro, hay proyectos que son de personas solas. El otro día, bueno, yo trabajo para una clínica y me decía, el otro día autorizamos tres autorizaciones, fueron de mujeres solas. Me dice, me llamó la atención que fueron uno atrás del otro de personas solas que quisieron llevar adelante un tratamiento de reproducción asistida, bueno, ahí con espermas donados. Entonces, creo que se va reconfigurando, pero los que sí están en pareja y están hace mucho tiempo, es todo un desgaste. Y para mí es fundamental tener espacios de comunicación, ¿no? Y de acompañarse. Porque también la mujer, con este rol de que pasa en el cuerpo y de que hasta incluso se siente responsable, se ocupa de todo, ¿no? Yo veo eso, yo saco el turno, yo voy al médico, yo me hago la ecografía,
La mujer es la que por ahí termina faltando más al trabajo, ¿no? Sí, como siempre decimos, Nati, es la que pone no solo su emoción, sino también su cuerpo, ¿no? E incluso donde más está puesta la mirada social, porque a los hombres, va pasando el tiempo y puede llegar a surgir, ¿no? Como esta pregunta de por qué no tuvo hijos o si no piensa tenerlos, pero con la mujer es mucho más fuerte, ¿no? Sobre todo mujeres que ya alcanzan los 40 años o que se están aproximando, ¿y para cuándo? Mirá, y hoy también esto, ¿no? Que vos traías, cómo la ciencia y la medicina han permitido que una mujer, ¿no? Recurra a un tratamiento de reproducción asistida con donación, en este caso de esperma, y pueda también cumplir con este deseo. Pensaba también cuánto juega esto, ¿no? El contexto en todas estas mujeres que quizás en lo público no se atreven a expresar mucho de lo que quizás debe aparecer ahí en el consultorio, ¿no? En esto de decir, bueno, mi pareja no me está entendiendo, pero quizás esto que vos decías antes, no hay comunicación, no se lo digo, ¿no? Por temor, o qué pasa también con estos vínculos familiares, ¿no? Acerca de lo que está viviendo realmente esa mujer. Y la pregunta del millón, si esa mujer también está dispuesta a atravesar todas esas instancias, porque yo voy siempre con lo mismo. Acá no hay un momento al cual decir, bueno, llegué hasta acá porque ya no doy más, ¿no? O bueno, pero ¿cómo voy a decir hasta acá si recién empecé e hice un solo tratamiento? No, que una mujer diga hasta acá, ni siquiera habiendo hecho uno, es válido, ¿no? Porque también veo esto, como cómo me voy a, entre comillas, rendir, hasta utilizan esa palabra, si hay otras mujeres que, mirá, hicieron muchísimos tratamientos y lo lograron, que tampoco el hacer determinada cantidad de tratamientos asegura que vas a lograr ser mamá. Esto yo lo digo directo, ¿no? Y no es que sea cruel, sino que no tenemos nada bajo control, Nati. Me imagino que todos esos también comentarios o sensaciones o emociones aparecen ahí en muchas de las que vos acompañás. Sí, yo creo que a veces me ha pasado con pacientes que le han puesto un límite al cuerpo, pero no al deseo. Por eso han optado por la adopción o, como te decía, gestación por subrogación. Yo creo que nosotros en el espacio de acompañamiento emocional, creo que nuestro rol, nuestra función es acompañar todas las decisiones, ¿no? Y sí, creo que no sé si es cuestionar, pero acompañar para ver, bueno, cuando es necesario poner un límite, acompañar en esa decisión, ¿no? Un límite al cuerpo, que a veces no es un límite al deseo. A veces sí. El otro día una paciente me dijo, yo otra intervención más no quiero pasar, creo que con esto ya estoy. Me parece totalmente válido, le digo, te voy a acompañar en este recorrido. Le digo, o sea, me parece que está bien. O sea, no sé si la palabra, yo nunca digo que está bien o está mal, pero digo, es válido, digo, no me gusta hablar de bien o mal porque me parece que es aplicar una categoría que no está buena, sino que creo que es validar eso que estás diciendo, ¿no? Ok, te voy a acompañar en este recorrido si tu decisión es poner un límite. A ver, yo siempre digo que no porque las técnicas de reproducción asistida permitan ¿no? poder lograr embarazos, no tiene que haber un límite, ¿no? Y me parece que ahí el límite, bueno, por un lado lo fija la ley, desde lo administrativo o gratuito, si se quiere, lo que aborda, y por el otro lado yo creo que hay límites que también pone el equipo médico, o cuando me derivan una paciente me dicen, Nati, fíjate, me parece que ya hicimos tantos tratamientos, o sea, me parece que después se cruza algo ético, ¿no? Que tiene que ver con cada profesional que está abordando el tema, y bueno, me parece que ahí es con mucha conciencia, ¿no? Que lo que estamos hablando es de una persona y un cuerpo, ¿no? Y si vienen con muchos años de dificultades, parece que está bueno a veces también acompañar esas decisiones. Bien, bueno, importantísimo todo lo que nos has traído en este capítulo, Nati, así que te vamos a volver a convocar próximamente para seguir, Encantada. como decíamos antes, dilucidando muchas de estas cuestiones que ahí atraviesan aquellos que eligen, ¿no? Tener hijos, o también, bueno, aquellas mujeres que lo podemos abordar quizás en otro programa, que en un momento tuvieron este deseo, no lo han podido concretar y también tienen que llevar adelante todo un proceso de aceptación. Para todos aquellos que quieran
sumarse a tu comunidad, a las redes sociales, imagino que ahí también estás a disposición, así que si querés indicar cómo es que te buscan, fácilmente, no sé si en Instagram, Sí. lo que quieras compartir. Sí, dale, gracias. Sí, en mi Instagram es lic.natalia.glormelia, ahí bueno está mi comunidad, generalmente subo mucho contenido, doy talleres, bueno también trabajo en una clínica que se llama Fertilis, así que ahí también me pueden encontrar. Un gusto y encantada, yo creo que todo, digamos, todo este proceso tiene un montón de temas súper interesantes, digamos que hay para hablar un montón, así que encantada de cuando quieras nos volvemos a reunir. Bueno, muchísimas gracias Nati, te felicitamos por todo tu accionar y bueno, ya seguiremos entonces en otra oportunidad, ¿sí? Un gusto para nosotros también. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, muchas grandes. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros la licenciada Natalia Gogliormelia, sí, no solamente profesional del ámbito de la psicología, sino también como ella lo compartía, ¿no? Sumando algunas herramientas desde el coaching ontológico para acompañar a todos aquellos que lo necesiten, ¿no? En ese camino, como ella también lo manifestaba, cuando hay ciertas dificultades en las cuestiones reproductivas, pero entendiendo, y es lo que a mí siempre me gusta promover desde este programa, que cada decisión, cada elección es válida, que lo único que importa es lo que vos decidas para vos mismo, para vos misma, sin importar el afuera, el contexto o la mirada de un otro. ¿Tarea desafiante? Claro que sí, pero no imposible. Hasta aquí llegamos con este capítulo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La invitación es encontrarnos el próximo domingo, el estreno a las 5 de la tarde aquí en Vive TV. Acordate que tenés algunas repeticiones a lo largo de la semana y que después lo volvés a compartir el programa completo en nuestro canal de YouTube. Ahí te podés suscribir y ustedes para cuándo. Y de hecho podés recordar todo lo que estuvimos vivenciando ya a lo largo de estas 9 temporadas. Yo soy Karina Vimonte y será hasta un nuevo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? El corazón va decidiendo, sin prisa, sin mando. ¿Ustedes para cuándo?